Hoy vuelve Rafa Gómez de Parada al canal y con él hablaremos de, bueno, de la percepción de un cierto incremento del odio en torno al fútbol, a la afición del fútbol, y también sobre la permisividad por parte de medios, de instituciones y de algún club en torno al fenómeno de los ultras, que parecía erradicado y no. Vamos a ello. Hola a todos, hoy tenemos con nosotros de nuevo a Rafa Gómez de Parada. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Encantado. Bueno, pues quería hablar contigo hoy de un tema que no es agradable, porque trata del fútbol, pero de un aspecto del fútbol que no es un aspecto del fútbol, es un aspecto colateral que a veces surge en el fútbol, pero que es más social, ¿no? Que es la violencia. Una violencia que genera, habitualmente históricamente la hemos asociado a los grupos ultras, que tienen, yo creo, un arraigo más allá de los grupos ultras. Pero vamos con los grupos ultras porque a lo que me quería, bueno, a lo que nos ha devuelto este debate en los últimos días con respecto a este tema es la aparición, no la aparición, la presencia del Frente Atlético todavía en el fútbol español, y con una importancia, un peso importante en el club. Entonces, bueno, no me preocupa tanto la presencia del Frente Atlético, me preocupa como la reacción del club, de los medios, ante este hecho, ante un hecho que parecía ya que iba a menos y que ahora resurge de nuevo, ¿no? Sí, sí, bueno, la semana pasada que tuvimos un Real Madrid Atlético de Madrid, lo vimos que se calentó mucho el tema. Creo que empezó la prensa, o sea, los ultras es como la cara ya más exagerada de todo el problema, pero yo vi un calentamiento ya del enfrentamiento, primero por parte, no sé si de la prensa o de las redes sociales, que son tan peligrosas también para estos temas. Y luego terminando con esa pancarta, lamentable, con un muñeco colgado, o sea, lamentable todo. Y una reacción del club, en aquel momento del Club Atlético de Madrid, en aquel momento de crítica, como no puede ser de otra manera, pero 2 días después del partido, pues con bueno, con unos comunicados de de Miguel Ángel Gilmarín, totalmente fuera de tono, o sea, donde en ningún momento habla de esos problemas o de ese odio generado por su afición y sin embargo, además de una manera que me parece bastante fea e irresponsable, vuelve en su comunicado a señalar a Vinicius, cuando dice que se ha generado un clima sobre un jugador determinado. O sea, además de manera cobarde, no lo menciona. Dice que había un jugador en el foco, que había que protegerlo, que la prensa te dice que hay que protegerlo. La prensa no decía eso. 2 o 3 días antes del partido, en la portada del Marca era Vinicius en el foco. En televisión española hablaban de Vinicius en el centro de la polémica. Dice, joder, pobre Vinicius que recibe patadas, violencia de otro tipo en el terreno de juego, encima se tiene que encontrar con esta, bueno, con el muñeco este colgado, con todos estos mensajes de odio y para colmo 2 días después el dueño del club, o uno de los principales dueños del club, pues se descuelga con este mensaje donde critica una jugada arbitral y no critica absolutamente nada de esa panda de descerebrados que tiene apoyando al club, ¿no? Sí, por eso digo que parece que el problema de los ultras o de la violencia en el fútbol ya no exista. Sí que existe, no es como los 80, porque fueron unos tiempos mucho más intensos a este nivel, en toda Europa, también en España. Eh, Recuérdanos un poco de cómo es la génesis, de cómo eran aquellos tiempos para que la gente se haga una idea de dónde podemos acabar como no paremos esto, en estos momentos. Es decir, porque Sí. parece que hay bueno, pues una pasividad por parte de instituciones, de medios, en este caso de un club, y conviene pararlo porque bueno, lo que vivimos en los 80 fue muy duro. La gente, es que igual cuando falla la memoria vuelven los mismos problemas, ¿no? Y Sí, habría sí. que recordar qué pasó en los 80. Yo se lo cuento mucho a mi hijo. Yo tengo 3 hijos, pero tengo un chico que es muy futbolero, como yo. Le gusta más el baloncesto, pero es muy futbolero. Tiene 23 años ya. Y nos gusta mucho ver partidos antiguos. Si vemos partidos antiguos, él se sorprende de muchas cosas. Para empezar, las entradas que había en los 80, las entradas de los futbolistas.
pero a veces le he comentado, hemos puesto un partido antiguo y le he comentado el tema de la violencia en las gradas. Y, por ejemplo, la primera vez que le conté lo de Heysel, la tragedia de Heysel, que fue en el año 85, si no me equivoco. ¿85? Sí, creo que sí. Fallecen 39 espectadores por una avalancha de hooligans ingleses echándose en las gradas de los italianos, apartan los 39 cadáveres y el partido se inicia. Sigue. Es que es el muy partido fuerte. se inicia 1 hora y pico después. Con Bueno, 39 cadáveres ahí. Con los cadáveres se apartaron los 39 cadáveres y se jugó el partido, una final de Copa Europa. O sea, es una cosa inconcebible. Pero luego estuvo también la tragedia de Sheffield, donde creo que entraron 4.000 o 5.000 hinchas del Liverpool, se colaron sin entrada en el estadio. Y como entonces había mucha violencia o mucho peligro en las gradas, los campos estaban vallados. Yo se lo cuento a mi hijo y dice, ¿cómo que los campos estaban vallados? Y yo, no, los campos estaban vallados para que la gente no saltara al campo. Y entonces entran 5.000 hinchas del Liverpool y aplastan a los aficionados contra las propias vallas y mueren asfixiadas creo que 95, 96 personas. Y esos son los ejemplos más salvajes. ¿El qué, perdona? No, en Hillsborough, que fueron 96 muertos, sí. 96. Sí, o fue la de Sheffield, ¿no? La de Sheffield fue la del incendio, también hubo un incendio en otro estadio, vamos. Exacto, la de Sheffield fue la del incendio, que también ocasionó muchas víctimas, pero vamos, hubo una sucesión de tragedias que, bueno, que aderezadas con enfrentamientos, batallas campales constantemente, o sea, era continuo. Y bueno, ya aquí en España, pues el movimiento no fue al nivel de los británicos, que acabaron expulsados de competiciones europeas. Pero bueno, aquí en España hubo una problemática muy, muy grave y bueno, para lo que nos compete, en el caso del Madrid también. Es decir, es que sí. Fue un tema que ha ido a menos, desde luego. Ha ido a menos, pero ha sido, por eso he empezado yo hablando de la irresponsabilidad de un directivo del Atlético de Madrid al no parar esto. Bueno, no es de ahora, es que no lo han parado en años. El año pasado, cuando tuvo una mala racha del Atlético de Madrid, los propios jugadores, o sea, la plantilla se reúne con el Frente Atlético a la vuelta del viaje de San Sebastián, por ejemplo, y o sea, le dan voz, le dan presencia a un frente radical que además que el club ha recibido sanciones pues por el comportamiento lamentable que tuvieron, por ejemplo, en Inglaterra, no sé si fue en Liverpool o en Manchester, por saludos nazis, pues le han sancionado al Atlético de Madrid pues con aparte de multas económicas, con que una parte del estadio se quedara, las gradas se tenían que quedar sin público. O sea, el Atlético de Madrid está dando una imagen lamentable y tiene un directivo que en lugar de apaciguarlo, sino que le echa más gasolina, ¿no? Y yo recuerdo, o sea, fundamental lo que ha ocurrido de toda esa violencia que hubo en los 80 y los 90 para que se fuera acabando el problema de violencia en el fútbol fue pues que Real Madrid y Barça, o sea, Florentino Pérez y Joan Laporta, echaron a los grupos radicales del estadio. Los grupos ultras, tanto Ultrasur como los Boys Noise, desaparecieron. Y eso le costó un enfrentamiento muy serio a los dos presidentes. O sea, es lo más impopular, que es echar a estos grupos que tanto ruido hacen y tanto alboroto causan, para bien y para mal, pero sobre todo para mal, pues los echaron y les costó su enfrentamiento, pero fue fundamental para que bajara la violencia también en el fútbol. Y en cambio el Atlético de Madrid no se ha atrevido nunca a afrontar esa batalla. Tuvo un coste personal, bueno, no vamos ni siquiera a reproducir lo que les hicieron, pero tanto Laporta como Florentino pasaron episodios de máxima gravedad, es decir, pasaron por momentos muy, muy duros. Por parte de lo que les hicieron Boys Noise y Ultrasur, con lo cual es que cualquiera puede decir, para ellos es fácil. No fue fácil y lo asumieron y pasaron por eso. Sin embargo, parece que el señor Gilmarín y el señor Cerezo pues se quieren inhibir. No es que se quieran inhibir, es que, como decías tú, no es la primera vez que se reúnen con el equipo, o sea, que el equipo, el cuerpo técnico Simeone y los capitanes se reúnen para darle explicaciones al grupo. Incluso en un recinto del Atlético de Madrid les habilitan, venga, y les dan explicaciones a los ultras por un mal momento. O sea, les dan una importancia, una relevancia que no es normal. Y el problema es que, bueno, el club no sé si utiliza a estos ultras con algún tipo de interés. El caso es que estos ultras realmente no son ni aficionados, posiblemente del Atleti, porque hay dentro de menos de lo que es el Frente Atlético, como ya sucedía con Ultrasur o sucedía con los Boys Noise, pues tienen una presencia de subgrupos que son nazis, grupos nazis. En el caso del Atlético de Madrid, pues Suburbios Firm, Bastión, son grupos neonazis con un historial delictivo, criminal, alucinante, que están ahí.
O sea, es que tienen a criminales en las gradas. Y lo comentas a veces con aficionados del Atlético de Madrid, se ríen como si estuvieras haciendo una gracieta. A ver, yo creo que es algo que habría que tomar más serio, pero a la par que el Atlético de Madrid no hace nada, yo también veo que ya lo has dicho tú, los medios lo ocultan, no sé con qué interés, incluso lo avivan, como hizo Marca el otro día, que no solo fue lo de Vinicius como jugador, es que el día posterior hicieron una portada, no sé si recordarás, con lo de las entradas del Madrid, que el Madrid no permitía Sí. la venta de entradas, cuando el Madrid simplemente se ha arrogado un derecho a un derecho de admisión, precisamente porque estos mismos ultras del Atlético de Madrid provocaron incidentes gravísimos con menores de edad en Valdebebas hace unos meses. Pero ya te digo, la situación de los grupos ultras hoy en España, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Bueno, yo estoy buscando información para esta charla. He encontrado un informe de la policía de febrero de 2022, o sea, relativamente reciente. La policía tiene identificados actualmente a 15 grupos ultras, o son los que hace seguimiento. Dentro de esos 15, la mayoría ya son residuales, o sea, la mayoría. Está incluido Ultrasur, por ejemplo, está incluido Voices Noise. Otros dos grupos de Barcelona que yo no conozco son Casuals y Cachorros, yo no los conozco. Y luego tiene identificados en primera división a Frente Atlético, que yo creo que es el más activo precisamente porque se le da mucha presencia en el propio club. Claro. Los Bucaneros en el Rayo Vallecano, los Viris en el Sevilla, que también habría que hablar un día de los Viris en el Sevilla, Indargorri en Osasuna, que eso es como tradición, sobre todo cuando llega el Real Madrid, pues todo lo que ha ocurrido con el Real Madrid, que es histórico y eso viene, ha mejorado un poquito, pero solo un poquito en los últimos 40 años. Herri Norte en Athletic de Bilbao, Juve Els en Elche y esos son los de primera división. Luego están los Ultra Boys, los Riazor Blues, hay una serie de grupos de equipos de segunda división. La policía los tiene en seguimiento y dependiendo de los partidos, los partidos son catalogados de alto riesgo en función de, pues de la rivalidad que puede haber regional, de la rivalidad deportiva que puede haber entre los dos clubes y del movimiento que vaya a haber de unas ciudades a otras. Pues el último incidente grave que hubo en España de bandas pegándose fue el enfrentamiento de Riazor Blues con Frente Atlético, donde quedan un domingo a las 8 de la mañana a zurrarse y acaba con tragedia, ¿no? Entonces, la policía hace ese seguimiento de las bandas, trata de seguir un poco en medios, en redes sociales, el calentamiento previo que hay a los enfrentamientos, y lo normal es que no pase nada. Lo normal. Pero lo preocupante es que sigan existiendo estos grupos y que la policía tenga que dedicar medios a tratar de contener esa violencia en el fútbol, ¿no? Cuando es algo que a mí me parecía ya muy lejano y muy olvidado y que por desgracia pues se está avivando. Y se está avivando, fíjate, ya los ultras son los descerebrados que cogen que son capaces de hacer cualquier barbaridad. Pero a mí me preocupa un poco lo que comentabas tú del mensaje de odio que se está avivando en periódicos, en medios, porque la gente que no es ultra, pero que va simplemente al campo a animar, yo he ido alguna vez al Metropolitano y hay verdadero odio que tú ves cuando juega el Real Madrid. Ves unos mensajes en niños de 15 años que dices, joder, ¿a qué estamos llegando con el fútbol? O sea, se va Courtois al Real Madrid y se va gente a que el perro cague en la placa que tiene Courtois en el suelo y además presumen y se hacen fotos. O sea, sí. ¿Dónde estamos llevando esto, no? Sí, pues, aunque es evidente que el movimiento ultra pues, ha decrecido, lo que dices, yo lo que detecto es un incremento del odio generalizado, lo cual, a ver, es peor lo otro, claro, porque deriva en violencia extrema, pero yo detecto un nivel del odio en la afición general, pongamos muchas comillas, que no es normal, que yo no percibía antes. O sea, mientras que antes el movimiento ultra ha ido a menos, el clima de violencia, visceralidad, intolerancia y odio en el aficionado general, normal, ha crecido, yo creo que mucho. Estamos viendo últimamente lo de prohibir la entrada a los estadios por parte del Fútbol Club Barcelona, lo está prohibiendo, pero bueno, es que acaba de decir, a ver, yo no sé si le estoy dando la razón al Barça, pero es que lo que es cierto es que estamos cansados de ver escenas y no en los fondos. Bueno, aunque el Barça no tiene los Voices Noise, tiene un grupo, una afición como la de Madrid, de animación, pero en sitios de gradas normal, de tribuna, en el Camp Nou,
en las que aficionados tienen que irse porque exteriorizan su adscripción, ¿vale? Lo hemos visto. Sí, sí. Entonces, no, ni una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro. Entonces, la gente se pone violenta con estos aficionados que ven que no son de los suyos. Entonces, claro, yo no sé si el Barça ya dice, bueno, pero habrá que hacer algo con esta gente, habrá que bajar este clima, porque es que esto es insostenible. Pero es que debería rebajarse ese clima, porque yo he estado en el Bernabéu con gente con la camiseta del Barça o del Atlético de Madrid relativamente cerca, en un Madrid-Barça, y no ha pasado absolutamente nada. O sea, hay una foto muy famosa, la famosa de Messi enseñando la camiseta cuando marca el 2-3 en el último minuto, y ahí se ven muchos aficionados, muchos. Se ve ahí como 10 o 12 aficionados con la camiseta del Barça en las gradas bajas del Real Madrid, y no pasa nada. O sea, Yo no hay siempre por qué digo que no a hay por qué Messi no le... zumbarle a ese tío porque esté ahí Claro, celebrando un gol del Barça. evidentemente. Joder, es A que Messi no le cayó, yo siempre digo que a Messi no le cayó nada. 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 Y Pero que es lo estaba. normal, que debería ser Pero lo normal. es que no tiene por qué caerle nada. Y ojo, que luego te dicen que si este baila, que no baila. A mí me parece que sacarte la camiseta, poner el dorsal y hacer así, desde la prensa se jaleó casi como una imagen icónica. Se alabó la escena como una escenografía propia de un icono. Pues a mí me parece una mayor provocación eso que no el baile que se pega de Samba Vinicius. Pero insisto, el otro día me fijé a aficionados de la Real desperdigados por el campo, los vi. Me dije, mira, aficionados de la Real y no estaban arriba con los que venían de No, San Sebastián. Es lo normal, es que es lo normal. Y es algo que tenemos que debería entender. ser lo normal. Claro. Entonces, vamos, habría que recordar que el Real Madrid hay gente que se queja, yo no me quejo, me parece muy bien. El Madrid, el club, expulsó a 17 socios por insultar a Messi. Pues bien, es que no hay por qué proferir insultos graves hacia un jugador, pero ¿por qué? ¿Pero Sí, por sí. qué? Y por eso digo que los clubes tienen que hacer mucho más. A mí, por ejemplo, y volvemos a hablar siempre del mismo, de Vinicius. Los insultos racistas es algo que es intolerable, que ya no yo para mí no son ni siquiera insultos racistas, es antimadridismo puro y duro. O sea, no puedes ser racista cuando tienes a jugadores también de otras razas en tu equipo y dices, no, pero a ese negro sí que le insulto y a los demás no. Dicen, o sea, no es ni siquiera un tema de racismo, es de antimadridismo, pero a lo que voy. Cuando un tío, el aficionado que lanza el plátano a Dani Alves en Villarreal, fue identificado por el club y está, no sé si sabes que tiene tiene prohibido a perpetuidad volver a entrar a un estadio de fútbol. No sé si lo sabía. Los dos de aficionados de Cornellá que insultaron a Iñaki Williams, los identificaron y Claro. creo que después unas multas que se les han quitado las ganas de volver a insultar. En el caso de Vinicius se identifica perfectamente a un padre y a su hijo que bajan en el Camp Nou a la parte de abajo a insultarle y no se hace nada por identificarlos. Lo mismo que no se identificó a uno solo de los 4.000 tíos que estaban insultando a Vinicius o con el mono y tal a las puertas del Metropolitano. Se puede hacer mucho más, se puede identificar y se puede expulsar. Como club tienes que expulsar a esos aficionados. Hablamos de un club que digo, se inhibe o utiliza estos ultras, hablamos de una prensa que jalea casi, o no jalea, pero habilita que esto pase, como está pasando, y lo digo así, con Marca estos días, acusando al Real Madrid sabiendo que lo que pasaba era una problemática con un grupo ultra, y unas instituciones que hacen dejación de funciones, como dices bien. La Liga de Fútbol Profesional ahora dice que va a incrementar el número de observadores. Como bien dices, el Español y el Valladolid ha detectado sin ningún problema a los hinchas que insultaron a Vinicius. El Atlético de Madrid y el Barcelona casualmente no. Pues es que con las cámaras que hay hoy en día, si hay 50 cámaras en un estadio, pues es que ¿cómo no vas a pillar? El día del Wanda eran cientos. Es imposible que con todas las cámaras que tiene el estadio de seguridad y con cientos de aficionados gritando esas cosas, no detectes a uno. Bueno, fue peor la resolución que hubo del caso. No solo que no identifican a uno, sino que se dijo que había sido durante pocos segundos y en un contexto de máxima rivalidad. O sea, vino a decir, pues vuelve a valer todo. Pues como vale todo, pues vamos a reírnos las gracias. La regla gracia a estos indeseables, pues igual que hacíamos en los 80 y los 90. Y te digo que se decían muchas barbaridades en el fútbol. También en el Bernabéu, por supuesto. Mira, un amigo mío del Atleti, que me anda mucha caña la semana pasada, mandaba el otro día diciendo, vosotros lo mismo. Y me enseñaba la foto esta lamentable también de Ana Frank, que sabes que de Ultrasur, sí. Los Ultrasur, y me dice, mira, vosotros hiciste lo mismo en el estadio y no se ha expulsado a nadie. Y dije, no, para empezar, son los Ultrasur y fue fuera del estadio. Y es lamentable la imagen y por supuesto que la voy a criticar,
pero precisamente porque el club los echó hace tiempo, esa imagen es como cualquier gilipollas, hablando mal y pronto, que ponga una estupidez en una calle. Y eso el Real Madrid no puede controlarlo, lo que ocurra fuera del estadio. Pero esos tíos no estaban dentro del estadio, ni el Madrid va a permitir, no permite ya las pancartas, ni las más mínimas, ni que pueda haber un mínimo mensaje provocativo o polémico. Y yo creo que es el camino que hay que seguir, ¿no? Totalmente. Ha habido tres derivas con estos grupos ultras en España. Por un lado, los que permanecen todavía en las gradas del mismo modo y con el mismo poder, como es el caso del Frente Atlético. Por otro lado, hay algunos que permanecen todavía, pero que digamos que han relajado su actitud, que bueno, no sé si es que han hecho una renuncia expresa y pública de la violencia, pero bueno, la hayan hecho o no, han relajado su actitud. Otros, bueno, incluso algunos que han ido desapareciendo, como pueden ser las brigadas blanquiazules, que han ido desapareciendo bueno, no sabemos por qué, si porque se hacen mayores, que no hay que descartar, que a veces ha pasado eso, ¿eh? Y luego otros grupos, como pasa con Voices Noise o como con Ultrasur, que fueron expulsados, y como bien dices, pues Ultrasur permanece en una presencia en la calle, en el Marceliano, ahí, en algunos partidos, pues hacen acto de presencia con sus bengalas y tal, en la calle y con sus pancartas, como esa miserable que sacaron de Ana Frank, ya está. Y luego, pues Voices News también están en los alrededores del estadio, en algunos bares que hay, pues, y lo que hacen son salidas, unos y otros, de vez en cuando organizan salidas en autobuses para ir a algún estadio a pegarse, a agredir a gente en la calle o que se quedan con otros grupos ultras y ya está. Pero son grupos que tienen una vinculación más política que Sí, pasional con su equipo. O sea, son gente que tienen realmente lo que les une es la política, es sí. la radicalización política y más que el fútbol. Al punto de que esta semana hubo una pelea en el al lado al lado del Wanda, entre dos facciones del Frente Atlético, bueno, entre el Frente Atlético y Suburbios Film, y se pegaron, se agredieron, entre otras cosas, bueno, pasó un poco lo que pasó en Ultrasur en su día, dos facciones pegadas por el poder, porque también estos grupos generan mucho dinero por venta de insignias, de bufandas, de tal, de camisetas. Pero sobre todo el problema era por lo visto que Suburbios Film, que es una facción más radicalizada políticamente, todavía más, digamos, tiene cierta vinculación con Ultrasur. Fíjate Ah, porque convergen o se unen en su máximo, bueno, lo que más importancia de ellos que es su sentimiento neonazi. Entonces ya. tienen una vinculación con ellos. Parece que no se encajaba bien. Por eso digo, que el Madrid y el Barcelona han hecho bien los deberes y ya si estos grupos se van, ojo, otra cosa, en la Federación Española sí que les vende a estos grupos. Sí, sí, sí. Voices Noise y Ultrasur a veces se cuelan en el Bernabéu, en el Camp Nou, porque la Federación Española del señor Rubiales es incapaz de controlar la venta de entradas y en el Bernabéu se han colado en partidos de Copa y en el Camp Nou también. Sí, sí. Ya está, pero no porque el Madrid o el Barça les han vuelto a meter. Sí, pero que es muy triste que estos grupos de vez en cuando, además son pocos indeseables, pero se les escucha mucho. Y es muy triste que tú vayas con tu hijo, como yo llevo yendo desde que mi hijo tiene 6 7 años, he ido con él al fútbol o al baloncesto, y yo le comparo muchas veces la diferencia entre lo que es ir al baloncesto o ir al fútbol. Yo no he sido nunca abonado del fútbol en el Bernabéu, pues por lo difícil que está conseguirlo, pero sí he sido abonado del baloncesto. Y es totalmente distinto. Entonces dices, ¿por qué no puedes ir con tu hijo a disfrutar de un partido de baloncesto? Y he visto Real Madrid-Barça de baloncesto muchísimos en el Palacio. Y recuerdo más de una vez que ha pasado que a veces ves que aparecen seguidores que seguramente son del fútbol, no son de los habituales, no son los berserkers, ni los ojos, ni los de la Peña Ojos del Tigre, y algunos vienen y empiezan con el puta el Barça, puta Cataluña. Y automáticamente ves cómo empiezan los berserkers y demás, la grada de animación, a tratar con el ala Madrid o con los gritos propios de animar a los míos y no insultar al rival. Y terminamos acallando entre todo el pabellón a los que vienen a insultar. Y a mí me ha parecido, las veces que lo he vivido, digo, joder, pues es lo que tiene que ser. O sea, por mucho odio deportivo que puedas tener o por mucha rivalidad que puedas tener con el Barça, no tienes que dejar que el mensaje de odio sea el que menos mal que no se pone todo el pabellón a cantarlo. Además, puta el Barça y puta Cataluña. O sea, tú eres catalán, digo, o sea, ya generalizas y mandas a la mierda a todo el mundo, ¿no? Entonces, Has comentado esta anécdota de Berserkers o de Ojos del Tigre o de los dos. Y yo viví en la final de Milán, estuve situado donde la grada de animación de Real Madrid, los mismos aficionados que se sitúan en el fondo del Bernabéu,
Y apareció un aficionado de Real Madrid con una camiseta de Real Madrid, apareció con una, y desplegó una bandera pues anticonstitucional, con su pollo ahí desplegado, ocupando la bandera, y la afición, pero fue inmediata la reacción de todos, se fueron para él y dijeron, no, Pero no, ¿por qué? no, Sí, no, fuera. claro. Pero eso que pasa en el baloncesto, pues hay que tratar de llevarlo al fútbol. O el tema del fútbol inglés. Si has ido a un estadio de Inglaterra, es una maravilla. O sea, es una maravilla el ambiente de celebración. Y estás hablando de Ostras, Inglaterra, donde en los 80 era peligroso ir no es que fuera peligroso, pero sí te podías encontrar en una pelea de bandas cuando yendo con tu hijo al fútbol. Yo he ido en Inglaterra al fútbol y es una maravilla porque es un ambiente vengo a disfrutar del fútbol y vengo a disfrutar de un buen partido con mi hijo y estoy aquí cantando en la grada y estoy animando y demás. Y es una pena que hay veces pues que no apetece. mira, Yo fui al fútbol hace unos pocos años cuando vino el Legia de Varsovia y mi mujer decía, joder, no vayáis, que mira cómo está Madrid, porque te acuerdas que vinieron 500 tíos de polacos y montaron no sé cuántos fueron los que montaron en los enfrentamientos por Madrid. Y mi mujer diciendo que no fuéramos al fútbol. Y dije, pero ¿por qué no voy al fútbol con mi hijo si lo he hecho toda la vida y lo he disfrutado? Pero es verdad que te genera ese mal rollo. Y si Inglaterra fue capaz de pasar de lo que había en los 80 a la bendición que es ir ahora al fútbol, pues dice, o el baloncesto, dice, joder, pues a mí es lo que me gustaría tener. claro. Y que afortunadamente lo tenemos en la mayoría de los estadios. ¿Eh? Sí, no, sí, sí, segunda, pero aún así me preocupa mucho, ya digo, y no tanto la deriva ultra como la deriva general de odio que está creciendo. Y invito a la gente a que revisen los comentarios por ejemplo, dos comentarios. Uno, el que hizo los comentarios al tuit que puso la Atlético de Madrid denunciando lo de Vinicius, lo de la pancarta, que vea las respuestas de los aficionados del Sí, Atlético de Madrid. Se te pone la piel de gallina, ¿eh? Es sí, algo sí. estremecedor lo que se llega a decir. Y que revisen los comentarios de los aficionados del Valladolid a la condena absoluta que hizo Ronaldo Nazario en Twitter. Son muy fáciles de localizar, además, como Sí, estas sí. cuentas no tienen muchos tweets, pues la de Ronaldo Nazario, el comentario que hizo de condena y lo que hicieron, no digo que todos, pero una cantidad muy, muy importante de aficionados del Valladolid, las cosas que decían. Y Sí. la verdad que te preocupa. Dices, esto no puede ser. Pero eso ya es ya entramos en otra derivada que son las redes sociales. Hay un documental en Netflix, creo que es el dilema de las redes sociales, de cómo se va polarizando la opinión de las personas y cómo los propios algoritmos te van dando la información, te van retroalimentando. O sea, si tú vas escuchando un mensaje cada vez más polarizado y más hacia tu lado, todos los mensajes que vas recibiendo son en esa onda, con lo cual tenían hasta una graduación de la polarización de la sociedad. Era con temas políticos, pero vale lo mismo para el fútbol. Tú ves cómo ese grado de odio en redes sociales se va incrementando, ¿no? Y además se alimentan unos de otros. Y uno dice una burrada y el siguiente le quiere decir más gorda, ¿no? Y es una Mm, pena, pero eso ya es un dilema que escapa, o sea, ya es un problema que escapa al fútbol, ¿no? ya. Es mucho más de toda la sociedad, ¿no? Bueno, pues confiemos en que todos, medios, clubs, prensa, fiscalía, Liga de Fútbol Profesional y los aficionados nos mentalicemos de que el fútbol nos apasiona, pero no es tan importante. O sea, a los aficionados, el resto no, el resto son los que le tienen que dar importancia. Pero los aficionados tenemos que pensar que hay que relativizar esto y que no merece la pena adoptar esto. Tú lo Bueno, ves Rafa, en grupos de WhatsApp con amigos, gente que de repente se te va de una conversación y dice, pero tío, que es fútbol, no nos vamos a perder una amistad de 20 años por ¿verdad? exacto, exacto. Y no da lugar. Bueno, Rafa, pues esperemos que haya servido de algo, que la gente reflexione cuando nos escuche y nada, pues que muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti y aprovecho para decir que como una de nuestras últimas charlas fue sobre la Superliga, ayer hubo una noticia muy importante, o sea que hay que alegrarse que, bueno, Sí, que no va a haber sanción o no debería haber sanción para Real Madrid, Barça y Juventus porque así lo dice la sentencia, que sí, también fue otro tema del que hablamos en su sí, momento sí, sí, y sí. no podía ser de otra manera. Pues muy bien, nos vemos a la próxima. Muy bien, Venga, gracias, Javier. Rafa. Hasta ahora. Si la violencia y el odio son intrínsecos al fútbol, que lo prohíban. Pero no es así. O solo es así por los intereses de algunos.